El amanecer apenas rompía sobre la ciudad de Ravenfield, cuando una columna de humo oscuro se elevó por encima de los tejados del viejo distrito industrial. El sonido de las sirenas cortó la quietud de la mañana, resonando entre las calles desiertas y los murales cubiertos de grafitis. La iglesia de San Judas, un edificio de ladrillo rojo con más de 80 años de historia, ardía como una antorcha. El fuego devoraba las vidrieras y hacía temblar la cruz del campanario. El agente federal Ethan Cole observaba las llamas desde detrás de la cinta amarilla de seguridad. Su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado, no mostraba miedo, pero sí una mezcla de rabia y cansancio. Había visto incendios antes, pero algo en este lo inquietaba. No era un accidente, lo sabía. En el suelo, cerca de los restos calcinados de un banco, encontró un bidón metálico con restos de combustible y un temporizador derretido. Todo apuntaba a un incendio provocado. «¿Otra iglesia?», murmuró la detective del departamento local, Sara Morales, que se acercó cubriéndose la boca del humo. «Tercera en menos de un mes. Y siempre en los mismos barrios». Ethan asintió sin apartar la mirada del edificio. No es casualidad. Los 3 terrenos fueron vendidos después del fuego, por una fracción de su valor real. Sara levantó la vista, incrédula. ¿Quieres decir que están quemando iglesias para especular con la tierra? Eso parece. Ethan se giró hacia ella. Y no lo están haciendo solos. Mientras los bomberos controlaban las últimas llamas, el jefe de policía Marcus Walker llegó a la escena con su habitual porte severo. Saludó con un leve movimiento de cabeza y observó el panorama con una mueca. «Cole, esto es jurisdicción local. Ya lo sabes». Ethan no respondió de inmediato. «Con todo respeto, jefe, este incendio tiene conexiones con otros casos bajo investigación federal. Hay fondos federales involucrados en la reconstrucción de estas propiedades. Eso lo convierte en nuestro problema». Walker suspiró, cansado de las tensiones entre su departamento y los federales. «Solo te pido que no conviertas esto en un circo mediático. La ciudad ya tiene suficientes problemas de confianza con la comunidad». Ethan se guardó la evidencia en una bolsa sellada. «Si no encontramos quién está detrás de esto, la comunidad va a perder mucho más que la confianza». Horas después, en la oficina improvisada del FBI dentro de un viejo edificio gubernamental, Ethan repasaba los informes junto a su compañero, agente Lucas Ramírez, un joven analista con mente afilada y sentido del humor seco. En la pantalla, aparecían mapas de Ravenfield marcados con los puntos de los incendios recientes. «Todas las propiedades incendiadas pertenecían a congregaciones pequeñas», explicó Lucas. «Después del incendio, las aseguradoras pagaron cantidades mínimas, y las iglesias fueron declaradas inhabitables. En menos de un mes, los terrenos fueron comprados por una empresa llamada South Point Development, con sede en Savannah». Ethan entrelazó las manos. «¿Y quién está detrás de South Point?» «Un entramado de empresas fantasma. Pero todas llevan al mismo nombre. Richard Hans, es jefe de policía de Ravenfield. Se retiró hace 3 años y ahora dirige un grupo de inversión inmobiliaria». El silencio llenó la sala. Ethan conocía bien a Hans. Había trabajado bajo su mando en su primer año en el cuerpo. Era un hombre carismático, pero también implacable. Si él estaba detrás de esto, significaba que la corrupción no solo era profunda, sino estructural. «Esto explica por qué cada vez que nos acercamos, alguien filtra información», dijo Ethan con amargura. «Hans todavía tiene gente dentro». Esa noche, Ethan condujo hasta el barrio de Eastwood, donde la última iglesia había sido destruida. Entre los escombros aún humeantes, un grupo de vecinos observaba en silencio. Una anciana sostenía una Biblia chamuscada contra el pecho, y un niño jugaba con un trozo de vidrio coloreado, restos de una vidriera sagrada. De pronto, una voz familiar lo llamó. «Agente Cole, gracias por venir». Era el reverendo Ilaiche Porter, pastor de la comunidad. Su mirada estaba cargada de tristeza, pero su voz no temblaba. «Nos quitaron nuestra iglesia, pero no nuestra fe». Ethan le estrechó la mano. «Encontraremos a los responsables, reverendo. Lo prometo». Porter asintió lentamente. «Lo sé, pero tenga cuidado. Esta gente no solo quema madera y piedra. Queman lo que no pueden controlar». Al día siguiente, Sara Morales apareció en la oficina del FBI con un sobresellado. Lo colocó sobre el escritorio de Ethan. «Encontramos esto en los archivos del departamento. Alguien intentó eliminarlo».
Son transferencias bancarias de agentes activos hacia cuentas vinculadas a South Point. Ethan la miró con preocupación. ¿Quién más sabe de esto? Nadie. Lo saqué antes de que desapareciera del sistema. Entonces desde ahora, trabajas conmigo. Fuera de los canales oficiales. Esa misma tarde, organizaron una vigilancia encubierta frente a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Según los registros, allí se reunían algunos socios de Hans. En una furgoneta sin identificación, Ethan, Sarah y Lucas monitoreaban las cámaras ocultas. A través de los auriculares, escucharon voces dentro del almacén. Un hombre decía, los federales ya huelen el dinero. Tenemos que mover todo antes del lunes. Tranquilo, respondió otro. El sargento Brooks se encargará de distraerlos. Tenemos protección. Ethan apretó los dientes. Brooks, sigue en activo. Antes de que pudiera reaccionar, 4 patrullas del departamento local aparecieron de la nada, rodeando el edificio con las luces encendidas. Sarah miró el monitor, alarmada. ¿Qué demonios es esto? Nadie debía saber que estábamos aquí. Por radio, una voz autoritaria ordenó, aquí el sargento Reynolds. Esta es una vigilancia no autorizada. Retírense de inmediato. Ethan tomó el micrófono. Soy el agente Cole del FBI. Esta es una operación federal. No interfieran. Pero la respuesta fue fría y directa, no hay operaciones federales autorizadas en este distrito. Apaguen sus equipos o serán detenidos. Lucas golpeó el tablero. Nos delataron. Dentro del almacén, las figuras se dispersaban. Ethan vio en las cámaras como 2 hombres, Hans y otro, más joven, huían por la salida trasera. Cuando corrió hacia ellos, ya era tarde. Las luces rojas y azules teñían la noche. La operación estaba arruinada. Sarah lo miró en silencio. Nos cazaron en nuestra propia trampa. Ethan respiró hondo, conteniendo la rabia. Entonces los cazaremos en la suya. La furia de aquella noche no se disipó con el amanecer. Ethan Cole regresó a la oficina con el sabor amargo de la traición en la boca. Las imágenes de las cámaras mostraban con claridad cómo las patrullas habían cortado la ruta de escape, cómo las voces por radio ordenaban la interferencia. Alguien dentro del departamento local había filtrado la operación, al hacerlo, había salvado a los hombres que estaban detrás de los incendios. Ethan apretó el sobre con los registros bancarios que Sarah le había aportado, pruebas, si eran auténticas, de pagos a agentes en activo. Cada cifra era una puñalada. Lucas Ramírez pasó la madrugada hurgando entre bases de datos, combinando registros de llamadas, horarios de servicio y transferencias. Hay solapamientos, dijo con la mirada fija en la pantalla. Un patrón en los turnos. Los mismos agentes responden siempre a las mismas escenas. Y esas transferencias aparecen justo después de cada venta. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio como si tratara de desacelerar una avalancha invisible. Ethan respiró hondo. Tenemos que separar a los honestos de los traidores. Y hacerlo sin alertar a nadie del departamento local. Si se enteran de que tenemos pruebas contra ellos, destruirán los expedientes o desaparecerán las pruebas. A primera hora, el jefe Marcus Walker convocó a Ethan a su despacho. Sus ojos mostraban la tensión de la responsabilidad que cargaba. Cole, quiero que sepas que no confío en nadie. Más que en mí mismo en esto. Si hay culpables, quiero que caigan. Pero no conviertas esto en una guerra pública hasta que tengamos algo irrefutable. Marcus era un jefe curtido que había aprendido a hablar en metáforas frías. Ethan entendió la advertencia. Ethan recordó las promesas que se había hecho cuando juró servir, proteger a los indefensos, exponer la verdad. Pero la verdad, descubrió, podía ser una mina que estallaba en las manos de quienes la sostenían. Durante los siguientes días, la campaña de intimidación escaló. Llegaron llamadas anónimas al reverendo Ilaiche Porter, cadenas de balas, mensajes escritos con tinta roja que sostenían amenazas veladas. Un empresario que había expresado su apoyo a la reconstrucción de la iglesia recibió su coche quemado en el garaje de noche. La comunidad empezaba a cerrar puertas con llave más temprano. El miedo era un huésped que ya no necesitaba invitación. Ethan pidió protección para los líderes comunitarios y reforzó la vigilancia sobre los testigos. Pero el peligro iba más allá de los ataques físicos. Alguien intentó desacreditar a Ethan en los medios. Surgieron reportes anónimos, filtrados a estaciones locales, sobre una supuesta persecución injusta de la policía por parte del FBI.
Un locutor matutino habló de la intrusión federal en los asuntos municipales, y algunos mensajes en redes sociales comenzaron a viralizar versiones alteradas del incidente en la iglesia. Se enseñaron fragmentos fuera de contexto, voces recortadas para que pareciera que los federales actuaron de forma arrogante. Lucas encontró algo inquietante una noche, cuando los ojos se le hinchaban de cansancio. Hay una red de empresas pantalla que se conectan con fondos provenientes de contratos municipales, pavimentación, alumbrado, agua. Los mismos nombres aparecen en licitaciones, dijo. Y cada vez que sale a la luz una investigación, hay un abogado listo para hacer ruido mediático y un sindicato que se posiciona a favor de los agentes. Ethan sintió la presión como un peso en el pecho. Hans, el antiguo jefe, no solo era un promotor de la ciudad, era un maestro en ocultamientos, con contactos en la banca, el ayuntamiento y en despachos legales capaces de convertir una conspiración en una disputa contractual. Si querían ganar, tendrían que mover ficha con cuidado y forjar una alianza sólida en la que confiar. Esa alianza la encontró en una figura inesperada, la detective Ana Vega, veterana del departamento con 15 años de servicio y una reputación de integridad. Ana había visto las colillas de cigarrillo quemadas en pruebas que desaparecían, había sido testigo de informes que llegaban a su mesa con páginas recortadas. No era amiga de Ethan ni de Marcus, pero su desdén por la corrupción igualaba el suyo. Cuando Marcus se la presentó en privado, ella no dudó en aceptar colaborar de manera encubierta. Si esto es lo que dices, jefe, cortaré por lo sano, afirmó Ana. He estado buscando algo que me permita limpiar esto desde dentro. No soy ingenua, sé lo que eso implica. Su voz no tembló. Era una mujer que había aprendido a ocultar las emociones detrás de una fachada impenetrable. Mientras Ana trabajaba desde dentro, Ethan, Lucas y Sara consolidaron pruebas en un expediente que brillaba con documentos, registros bancarios, declaraciones de la reverenda Porter, fotos de los lotes comprados a precios ridículos, facturas con fechas manipuladas. Además, recuperaron mensajes de texto de teléfonos incautados que atestiguaban reuniones entre promotores y agentes en días previos a los incendios. La tela del entramado se hacía sólida. Pero la corrupción no iba a esperar a ser encerrada. Una madrugada, la casa de un testigo clave, un antiguo contable que trabajaba para South Point Development, explotó en una bola de fuego. La explosión heló a la ciudad. Por suerte, el hombre había salido esa noche para atender a su madre enferma, volvió en ambulancia, aturdido por lo ocurrido, pero vivo. Ambos, sin embargo, entendieron el mensaje, habían ido demasiado lejos para permitir que alguien hablara. Ethan sintió la responsabilidad de proteger a ese contable como un juramento renovado. Le ofrecieron un programa de protección de testigos, alojamiento anónimo, nueva identidad si era necesario. El contable, llamado Harold Briggs, aceptó hablar a cambio de protección total. Su testimonio describía transferencias, nombres y un patrón que implicaba directamente a Richard Hans y al exjefe William Myers, un nombre más que no podía ignorarse. La noticia de la explosión y el posterior testimonio de Briggs filtraron a la prensa. La alcaldesa, Patricia Lane, se vio obligada a declarar públicamente que cooperaría con cualquier investigación federal. La presión política subió varios grados. Las miradas se volvieron afiladas hacia los responsables municipales que habían permitido licitaciones dudosas. Algunos concejales empezaron a hablar de comisiones de investigación. La ciudad entera se preparaba para un terremoto institucional. En respuesta, Hans y sus aliados no se quedaron quietos. Contrataron al abogado más implacable de la región, un hombre con corbata oscura y sonrisa fría que sabía cómo manejar cámaras y defensas mediáticas. Lanzó una ofensiva, denuncias por operativos no autorizados, demandas por insinuaciones calumniosas, y la campaña mediática que buscaba convertir a Ethan en el agresor. Además, comenzaron a presionar a los agentes que iban perdiendo la lealtad. Algunos cedieron, aceptaron transferencias discretas, cambios de ruta, silencio. Otros, como Ana, se mantuvieron firmes. La tensión estalló en una sala de conferencias un viernes por la tarde. Marcus, Ana y Ethan se reunieron con la fiscal federal enviada desde Washington, Rachel Morrison, una mujer con la mirada endurecida por años de procesos contra corrupción institucional. Morrison no vino sola, traía consigo un equipo de agentes especiales y la claridad de quien había visto suficientes caos para saber que el orden se restablecía con determinación y estrategia. Esto se va a manejar desde arriba, dijo Morrison con voz fría.
Retiraré temporalmente algunos aspectos sensibles del control local para evitar más filtraciones. Vamos a formar un gran jurado si las pruebas lo permiten. Necesitamos cerrar filas y asegurar que los testigos estén protegidos. Ethan sintió que por primera vez la balanza se inclinaba hacia la justicia. Pero la sensación fue fugaz. Sabía que la ofensiva de Hans sería devastadora y que, cuanto más se acercaran a la verdad, más violentos serían los intentos de barrer la evidencia. Antes de salir, Anna se acercó a Ethan. «Cuidado con Brooks», susurró. «No confíes en nadie con un pasado demasiado limpio». Ethan asintió. Sabía que, en cada departamento, había hombres y mujeres que habían elegido proteger a su ciudad. Había otros que eligieron protegerse a sí mismos a cualquier precio. Esa noche, mientras la ciudad dormía con la batería de patrullas y cámaras ligeras parpadeando, Ethan miró la fotografía de su hija en la mesa. Maya, con sus 16 años, todavía creía en los héroes. Ethan se preguntó qué tipo de mundo le dejaría. Luego cerró el cajón, agarró su abrigo y salió a la calle. La investigación avanzaba, pero las sombras que intentaban sofocarla también. Y en el filo de esa noche, la promesa de justicia se forjaba en la determinación de unos pocos dispuestos a pagar cualquier precio por la verdad. La mañana siguiente amaneció con un silencio tenso en la ciudad. Las calles parecían normales, pero en los despachos, las líneas telefónicas ardían. Los rumores se propagaban como pólvora. El FBI había tomado control total de la investigación. Los agentes locales estaban bajo revisión y varios mandos intermedios serían relevados de inmediato. Para muchos, aquello era una humillación. Para otros, la primera señal real de que la justicia por fin había cruzado la puerta. Ethan Cole llegó al centro de mando improvisado con el café aún humeante en la mano. Sara lo esperaba frente a una pizarra blanca repleta de nombres y flechas que conectaban a políticos, empresas y agentes. Cada nombre era un hilo de una red que ya abarcaba media Georgia. Lucas, con ojeras marcadas y una energía nerviosa, se giró al escuchar los pasos de Ethan. «Los registros financieros de Hans se están abriendo como una grieta en el asfalto», anunció Lucas. «Encontramos transferencias desde una cuenta en las Islas Caimán hacia una empresa en Savannah. Esa empresa transfirió fondos a una cooperativa de seguridad, y desde allí se dispersaron los pagos hacia agentes con turnos específicos durante los incendios». Sara añadió, «Y no solo eso. Uno de los promotores, un tal Marcus Stone, usó a su hermano, un concejal del ayuntamiento, para aprobar un cambio de zonificación en uno de los barrios afectados. Los incendios no eran aleatorios. Eran movimientos estratégicos para limpiar zonas de resistencia y preparar el terreno para nuevas construcciones». Ethan se apoyó en la mesa. «Entonces lo confirmamos, no era simple corrupción, era una conspiración organizada para manipular el valor inmobiliario. Y usaron la autoridad policial para ejecutarlo». El aire se volvió denso. Todos comprendían lo que eso significaba: crimen organizado, violación de derechos civiles, fraude federal. Rachel Morrison entró al despacho en ese instante, seguida de dos asistentes que cargaban cajas de documentos sellados. «El Departamento de Justicia ha autorizado los cargos preliminares», dijo sin rodeos. «Vamos a aplicar la ley Rico. Quiero que preparen una lista de los implicados con suficiente evidencia para incluirlos en el auto de procesamiento. No habrá segundas oportunidades ni errores de procedimiento». Marcus Walker llegó poco después. Su rostro mostraba el peso de semanas sin descanso. Saludó a Ethan con un apretón de manos. «Tenemos que hablar de los nuestros», dijo. «Algunos agentes están quebrándose. Temen ser acusados solo por estar cerca de los corruptos. Y otros, están desapareciendo. 2 no se presentaron al turno esta mañana». Morrison frunció el ceño. «¿Desapareciendo? Uno de ellos es Reynolds, el sargento que interfirió en la operación de vigilancia. El otro, un patrullero de apellido Connors. Ambos tenían vínculos con Brooks y Hans. Encuéntrenlos antes de que se vayan del estado», ordenó Morrison. «Si escapan, podrían destruir lo que queda de las pruebas». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la detective Ana Vega mantenía una vigilancia discreta sobre un pequeño restaurante en el distrito de Midtown. Había recibido información de un confidente sobre una reunión entre exagentes suspendidos y uno de los promotores bajo sospecha. Desde su coche, observó a través del parabrisas empañado cómo 3 hombres entraban por la puerta trasera del local. Reconoció a uno, Brooks, el mismo que había amenazado a Ethan meses atrás.
Ana encendió la grabadora, tomó nota de la hora y respiró despacio. No podía intervenir sola, su trabajo era observar. Pero en su pecho, la adrenalina latía con fuerza. El instinto policial le decía que algo más grande se cocía esa noche. Cuando terminó la reunión, Brooks salió del local con paso rápido y un teléfono en la mano. Se subió a un sedán gris y desapareció entre el tráfico. Ana lo siguió durante 10 minutos, hasta que el coche giró hacia el barrio de Edgewood, una zona de almacenes abandonados. Allí perdió la señal. Regresó al centro de mando pasada la medianoche y entregó el informe a Ethan. Brooks está moviéndose. Y no actúa solo. Creo que están planeando destruir algo, o a alguien. Ethan la miró con gravedad. Mañana haremos una redada en las oficinas de South Point Development. Si tienen documentos incriminatorios, debemos asegurarlos antes de que alguien los elimine. Avísale a Marcus, quiero unidades de apoyo, pero solo de gente confiable. A la mañana siguiente, el operativo se puso en marcha. 3 furgonetas del FBI rodearon el edificio de cristal donde funcionaba la empresa. Los agentes ingresaron con órdenes judiciales, requisando computadoras, servidores y documentos. Sara supervisaba la extracción de datos digitales mientras Lucas copiaba registros contables. Ethan recorría los pasillos con una sensación de urgencia. En una de las oficinas, una secretaria temblorosa intentó esconder una carpeta. ¿Qué lleva ahí?, preguntó Ethan. Ella dudó, luego cedió. Dentro había sobres con dinero en efectivo y listas de pagos especiales a nombre de oficiales de policía, junto a códigos de proyecto. No sé nada, señor. Solo me dijeron que los archivara, balbuceó. Esto es suficiente para enviar a prisión a medio departamento, murmuró Ethan, mientras guardaba la carpeta en una bolsa de evidencia. Horas más tarde, el material recopilado llenaba cajas y discos duros. Morrison llegó con su equipo legal. Esto confirma la estructura de la red. Promotores, agentes, funcionarios municipales. Todos unidos por un flujo constante de dinero sucio. Y aún falta Hans, agregó Sara. Sabemos que fue quien diseñó el esquema, pero no hemos encontrado pruebas directas de que coordinara los incendios. Las encontraremos, aseguró Ethan. Esa tarde, mientras revisaban los archivos, Lucas exclamó, «Lo tengo». Había encontrado una cadena de correos electrónicos cifrados. Los mensajes provenían de una cuenta que Hans usó bajo un alias. En uno de ellos, se hablaba de asegurar la transferencia de propiedades antes de las inspecciones. En otro, se mencionaban ajustes de seguridad para evitar la intervención de fuerzas externas. Las fechas coincidían con los incendios y las operaciones inmobiliarias. Morrison se inclinó hacia la pantalla. Esto es coordinación criminal directa. Tenemos lo que necesitamos. Ethan sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Pero antes de que pudiera celebrarlo, Ana entró corriendo en la sala. Acaban de disparar contra el coche de Marcus, dijo con voz entrecortada. Está bien, tiene una herida leve, pero su conductor está grave. El silencio fue absoluto. Morrison apretó los puños. Se acabó la contención. Esto ya no es solo corrupción. Es una guerra interna. Ethan salió al pasillo y golpeó la pared con rabia. Van a seguir atacando hasta que uno de nosotros caiga. Tenemos que adelantarnos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del edificio federal, el equipo se reunió una vez más. Morrison delineó el siguiente paso, presentar los cargos ante un gran jurado. Necesitamos hacerlo rápido, antes de que destruyan más pruebas o huyan. Brooks, Hans, Stone, todos van a ser llamados a declarar. Si alguno coopera, reduciremos la pena, pero nadie saldrá impune. Ethan miró a sus compañeros. Sara revisaba los documentos con una precisión metódica, Lucas tecleaba sin descanso, Ana se mantenía de pie, alerta, con la mano sobre la pistola. Eran pocos, pero cada uno de ellos representaba la resistencia frente a un sistema que había olvidado su propósito. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Ethan abrió su libreta y escribió una sola frase en la primera página: la verdad no necesita permiso, solo valor. Sabía que las próximas semanas serían las más peligrosas de su vida. Pero también sabía que el fin estaba cerca, y que por primera vez en mucho tiempo, la justicia tenía nombre, rostro y dirección. La ciudad amaneció con la sensación de que algo se estaba rompiendo. Los periódicos locales destacaban la presencia del FBI y del Departamento de Justicia en el centro de la ciudad,
aunque la mayoría de los ciudadanos desconocía la magnitud real de la investigación. Para Ethan Cole y su equipo, cada minuto contaba, cada error podía significar la fuga de uno de los conspiradores o la destrucción de pruebas clave. En el centro de mando, Sarah Sinclair repasaba los registros bancarios que Lucas había organizado durante la noche. «Miren esto», dijo señalando la pantalla. «Cada transferencia está vinculada a los mismos números de proyecto y direcciones de propiedad. Stone, Hans y Brooks están más conectados de lo que imaginábamos. Y los pagos a los agentes coinciden con los incendios. No hay duda, es un patrón intencional». Ethan frunció el ceño. «No podemos permitir que sigan operando. Cada día que pasa, alguien más sufre. Familias desplazadas, negocios destruidos, cada incendio tiene un costo humano real. Debemos apresurarnos antes de que vuelvan a actuar». Marcus Walker, el agente encargado de inteligencia, entró con un informe urgente. «Tenemos movimientos sospechosos en Elwood. Brooks se reunió con 2 exagentes y parece que planean algo grande esta noche. También hay reportes de un vehículo sin matrícula que ha estado rondando los barrios donde ocurrieron los incendios». Morrison levantó la mirada de sus papeles. «Perfecto, exactamente el tipo de evidencia que necesitamos para atraparlos en flagrante. Prepárense para una operación coordinada con vigilancia y posibles arrestos. Pero cuidado, ya sabemos que hay agentes del departamento local filtrando información. Solo trabajaremos con personal completamente confiable». Ethan respiró hondo. «Voy a coordinar con Ana y Lucas para posicionar puntos de observación discretos. No podemos darnos el lujo de alertarlos. Esta vez, no habrá filtraciones». Al caer la noche, la ciudad se cubrió de un manto gris y húmedo. La operación se inició silenciosa pero meticulosamente planificada. 3 vehículos camuflados del FBI se colocaron en puntos estratégicos alrededor de los almacenes en Elwood. Ana Vega permanecía en la azotea de un edificio cercano, observando con prismáticos y registrando cada movimiento en tiempo real. Lucas controlaba las comunicaciones desde la furgoneta central, asegurándose de que no hubiera interrupciones ni interferencias externas. Cerca de la medianoche, un sedán gris se detuvo frente a uno de los almacenes. Ethan observó cómo Brooks y 2 exagentes descendían, cargando maletines y teléfonos en mano. Sus movimientos eran coordinados, como si cada paso hubiera sido practicado. Desde la azotea, Ana notificó al equipo: «Son 3, todos armados y alertas. No hay señales de que hayan notado nuestra presencia todavía». Ethan ajustó el micrófono de su radio. «Mantengan la calma. No disparen. Este es nuestro momento para documentar todo. Lucas, asegúrate de grabar audio y vídeo de cada interacción». Mientras los hombres ingresaban al almacén, un destello de luz reflejó en las ventanas del edificio. Uno de los agentes corruptos, alertado por un movimiento menor, salió al exterior y apuntó hacia la calle. Ethan tensó los músculos, cualquier error podía terminar en un tiroteo. Por suerte, Ana intervino con rapidez, enfocando su cámara y grabando la reacción de Brooks. En el centro de mando, Morrison y Marcus Walker observaban con atención. «Si actúan, tenemos evidencia inmediata de la conspiración y su intención de cometer delitos adicionales. Esto fortalecerá enormemente el caso ante el gran jurado», explicó Morrison, su voz firme y controlada. Dentro del almacén, Brooks revisaba documentos mientras Hans coordinaba llamadas. Los promotores no podían prever que cada movimiento estaba siendo registrado. Lucas, desde la furgoneta, señalaba patrones de comunicación y movimientos sospechosos. Cada mensaje de texto, cada intercambio de dinero y cada planificación se archivaba como evidencia de conspiración. Sin embargo, la tensión aumentó cuando un vehículo patrulla del departamento local apareció inesperadamente en la esquina. Ethan se levantó de su asiento, alarmado. «No pueden, mantengan las posiciones. Esto podría complicar todo». El sargento Reynolds y un par de oficiales uniformados descendieron del vehículo, luces encendidas, sin identificación clara. Ethan gritó por la radio: «FB, mantengan la calma, no disparen, somos agentes federales en operación autorizada». Pero los oficiales locales no reaccionaron como esperaba. Reynolds, ignorando las órdenes, comenzó a bloquear el acceso a la entrada del almacén, sin percatarse de que los hombres dentro ya estaban siendo grabados. Ethan sintió como el corazón le daba un vuelco. La filtración dentro del departamento local había comprometido la operación. «Se han dado cuenta de la vigilancia»,
exclamó Ana, mientras grababa cómo Brooks y Hans se dispersaban hacia salidas traseras. Ethan maldijo en voz baja. La operación se desmoronaba, y con ella, la oportunidad de capturar a los líderes de la conspiración infraganti. Morrison tomó la decisión de inmediato. Redirijan los recursos. No los pierdan de vista. Debemos anticiparnos a sus próximos movimientos. Esto no termina aquí. Todo nuestro esfuerzo irá hacia detenerlos antes de que ataquen de nuevo. Mientras tanto, en un café cercano, agentes encubiertos del FBI esperaban para interceptar cualquier intento de fuga. Lucas coordinaba sus movimientos y Ethan observaba los mapas en tiempo real, calculando rutas y tiempos de reacción. La tensión era palpable. Cada segundo contaba y cualquier decisión en falso podía costarles todo. Al día siguiente, después de revisar las grabaciones y analizar los documentos incautados, el equipo comprendió la magnitud del fallo. Los líderes de la conspiración estaban un paso adelante gracias a la filtración interna, y la operación había quedado comprometida. Morrison convocó una reunión urgente: debemos reorganizarnos. Solo los agentes más confiables estarán involucrados de ahora en adelante. Nada de información externa, nada de sorpresas. Si vamos a atraparlos, debemos ser impecables. Ethan, Sarah y Ana intercambiaron miradas. Sabían que la confianza era un recurso escaso y que el tiempo para recomponer la estrategia era limitado. Los próximos días definirían si la conspiración continuaría operando en las sombras o si la justicia finalmente lograba imponerse. La noche siguiente, mientras la ciudad dormía, Ethan escribió en su libreta: el enemigo está cerca, pero no es invencible. Cada error de ellos es nuestra oportunidad. Aunque la operación había fracasado parcialmente, el equipo estaba más decidido que nunca. Cada movimiento de Brooks y Hans sería monitoreado, cada correo electrónico rastreado, y cada contacto sospechoso documentado. La red de corrupción se tensaba con cada día que pasaba, y la justicia estaba lista para cerrar el círculo. Esa noche, la ciudad respiró con aparente calma, sin saber que detrás de sus calles iluminadas, un grupo de agentes decididos trabajaba sin descanso, preparando la redada que finalmente pondría fin a la conspiración y restauraría, al menos parcialmente, la confianza en la ley. La mañana siguiente amaneció fría y nublada. La ciudad parecía ignorar la guerra silenciosa que se libraba entre la corrupción y la justicia. Ethan Cole, junto con Sarah Sinclair y Ana Vega, revisaban los registros de la noche anterior en el centro de mando federal, analizando cada movimiento de los conspiradores. Brooks y Hans están coordinando otra operación, dijo Sarah, señalando un patrón en los mensajes interceptados. Miren estas transferencias, cada una coincide con propiedades en barrios que aún no habían sufrido incendios. Están planeando algo más grande. Ethan asintió, con el ceño fruncido. No podemos permitir que esto siga. Cada incidente no solo es un crimen, sino un golpe directo a la comunidad. Debemos adelantarnos a ellos antes de que vuelvan a actuar. Ana, desde su puesto de vigilancia móvil, informó que 2 vehículos sospechosos circulaban cerca de los antiguos sitios de los incendios. Están haciendo reconocimiento. No hay duda, están planeando otro ataque, dijo, mientras ajustaba el enfoque de su cámara para capturar rostros y matrículas. Morrison entró en la sala con paso firme, sus ojos irradiaban determinación. Hemos perdido la vigilancia inicial, pero no podemos permitir que se nos escapen nuevamente. Vamos a preparar una operación de interceptación completa. Solo trabajaremos con agentes autorizados, nadie más. Lucas, el analista principal, comenzó a desplegar mapas y rutas. Si colocamos los puntos estratégicos aquí, aquí y aquí, dijo señalando los mapas, podemos cubrir todas las posibles salidas. Pero debemos movernos rápido, ellos saben que estamos detrás. Ethan miró a Morrison y asintió. Conozco al equipo, confío en ellos. Ana, cubre los accesos traseros. Lucas, mantén la vigilancia tecnológica. Sarah, coordina con los refuerzos federales. Esta vez, no podemos permitir errores. Al caer la noche, la ciudad se sumió en un silencio inquietante. La operación comenzó con movimientos precisos, agentes en vehículos discretos, comunicaciones cifradas, cobertura total de las rutas de escape. Cada paso estaba planeado para atrapar a los conspiradores en flagrante delito. Brooks y Hans llegaron al almacén con documentación y dispositivos electrónicos, sin percatarse de que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado. Ethan, desde su posición de observación,
narraba mentalmente cada acción. Están revisando los documentos, coordinando con Stone, no saben que cada palabra será evidencia ante el gran jurado. De repente, un vehículo sospechoso apareció en una de las calles laterales. Ethan tensó la mandíbula. Podría ser un aviso. Ana, prepárate para reportar cualquier movimiento inmediato. Los minutos se convirtieron en horas. Cada segundo estaba cargado de tensión. Lucas observaba las pantallas con atención, marcando cada comunicación de los conspiradores. Están hablando de un nuevo objetivo, parece que planean incendiar un complejo de viviendas vacías en el centro. Todo coincide con los pagos que registramos en las cuentas de Stone y Hans. Ethan se inclinó sobre la radio. Morrison, tenemos confirmación, estarán en el sitio dentro de 20 minutos. Esto es nuestro momento. Mientras tanto, dentro del almacén, Brooks revisaba planos y documentos con Hans, ajenos a la vigilancia federal. Las luces de la calle reflejaban sus siluetas, y cada gesto era capturado por las cámaras de Ana. El sudor perlaba la frente de Ethan, sabía que un solo error podía significar la pérdida de evidencia crucial. De repente, un vehículo policial del departamento local se acercó a toda velocidad, con luces y sirenas encendidas. Ethan sintió como el estómago se le encogía. Nuevamente, la filtración había comprometido la operación. El sargento Reynolds y un grupo de agentes desconocidos comenzaron a bloquear las rutas de acceso. Mantengan la calma, somos agentes federales con autoridad aquí, gritó Ethan por la radio, mientras Ana seguía grabando los movimientos. Pero los oficiales locales no cedieron. Reynolds parecía decidido a interferir, como si protegiera a los conspiradores desde dentro. Brooks y Hans, al escuchar la confusión, aprovecharon la oportunidad para escapar por salidas traseras. Ethan maldijo en voz baja. La operación se había desmoronado otra vez, y con ella, la oportunidad de capturar a los líderes de la conspiración en flagrancia. Morrison, con voz firme, reaccionó al instante. Redirijan los recursos. No los perdamos de vista. Debemos anticiparnos a sus movimientos. Cada contacto, cada correo, cada llamada será monitoreado. No habrá descanso para ellos. Al día siguiente, el equipo revisó las grabaciones y los documentos recuperados. Aunque Brooks y Hans habían escapado, la evidencia reunida era suficiente para fortalecer los cargos y preparar la persecución legal más adelante. Morrison convocó una reunión de emergencia. Solo los agentes de confianza permanecerán en esta investigación. Nada de filtraciones, nada de errores. Cada movimiento debe ser preciso y controlado. Ethan, Sarah y Ana intercambiaron miradas. La confianza se había convertido en un recurso vital. No podían permitirse confiar en nadie más dentro del departamento local. Cada segundo de preparación definiría el éxito de la próxima operación. Mientras tanto, en los barrios afectados, la comunidad comenzaba a sospechar que algo estaba ocurriendo. Vecinos comentaban la presencia de vehículos extraños y agentes encubiertos. Aunque no conocían los detalles, había un sentimiento de esperanza. Alguien estaba trabajando para detener la cadena de incendios y fraudes que había devastado sus vidas. Ethan escribió en su libreta esa noche, no importa cuántos errores cometan ellos. Cada movimiento será registrado. Cada delito tendrá consecuencias. Estamos más cerca que nunca de desenmascarar la red completa. Aunque la operación había enfrentado un revés, el equipo estaba decidido a no permitir más fugas. Cada conversación, cada pago sospechoso y cada plan de incendios futuros serían vigilados. La red de corrupción se tensaba y los conspiradores sentían la presión, aunque aún no comprendían que cada acción los acercaba más a la justicia. La ciudad dormía bajo la apariencia de normalidad, pero en la sombra, agentes dedicados trabajaban sin descanso. Sabían que cualquier error podía costar vidas o permitir que los criminales escaparan. Cada noche, cada movimiento y cada registro acercaban a Ethan y su equipo un paso más hacia la verdad. La tensión aumentaba, pero también lo hacía la certeza de que la justicia prevalecería. La ciudad no podía permitirse más pérdidas, y la red de corrupción pronto sería desenmascarada, restaurando la esperanza y la fe en aquellos que luchaban por protegerla. El amanecer llegó gris y pesado sobre la ciudad, como si el cielo mismo presagiara la tormenta de acontecimientos que se avecinaba. Ethan Cole se encontraba en la sala de vigilancia del Centro de Mando Federal, rodeado de pantallas que mostraban cada rincón de los barrios afectados. Sarah Sinclair y Ana Vega repasaban los informes financieros y los registros telefónicos,
buscando patrones que pudieran revelar el próximo movimiento de los conspiradores. Cada transferencia coincide con propiedades aún no atacadas, dijo Sarah, señalando en el mapa digital. Si seguimos este patrón, podemos predecir dónde intentarán su próximo golpe. Ethan asintió, con la mirada fija en las imágenes de cámaras de seguridad que cubrían los accesos a antiguos almacenes y edificios abandonados. Tenemos que adelantarnos a ellos antes de que tengan la oportunidad de actuar. Esta vez no habrá errores. Ana, desde su vehículo de vigilancia móvil, notificó: 2 autos sospechosos circulan por la zona industrial. Matrículas parciales coinciden con las de Brooks y Hans. Parece que están haciendo reconocimiento. Morrison, que había llegado temprano, ingresó con paso decidido y voz firme. La operación anterior fue comprometida. Esta vez, cada agente debe estar completamente autorizado y debemos asumir que cualquier filtración puede estar ocurriendo desde dentro. No podemos confiarnos. Lucas, el analista principal, desplegó un mapa detallado de rutas de escape y posibles puntos de interceptación. Si colocamos nuestros equipos en estas posiciones y mantenemos cobertura en los accesos traseros y laterales, podemos cercarlos efectivamente. Pero debemos actuar rápido, ellos saben que estamos detrás. Ethan respiró hondo y respondió: Ana, cubre todos los accesos traseros. Lucas, mantén la vigilancia tecnológica. Sarah, coordina los refuerzos federales. Esta operación depende de cada detalle. No hay margen de error. Al caer la noche, los agentes se movieron con precisión quirúrgica. Vehículos encubiertos cubrían las rutas de escape, y equipos de francotiradores y observadores vigilaban desde azoteas estratégicas. Cada comunicación estaba cifrada, cada movimiento registrado. Ethan sentía la tensión acumulándose, consciente de que un solo fallo podría arruinar toda la operación. Dentro de un almacén abandonado, Brooks y Hans revisaban planos y documentos, ajenos a que cada paso estaba siendo monitoreado. Las luces de la calle proyectaban sus sombras sobre la pared, mientras cada gesto quedaba grabado como evidencia potencial. De repente, un vehículo policial del departamento local apareció con las luces encendidas y sirenas aullando. Ethan contuvo la respiración. Otra vez, la operación estaba en peligro. Los agentes locales bloquearon el acceso, impidiendo que los federales intervinieran. «Somos agentes federales con autoridad aquí», gritó Ethan por la radio, pero la confusión reinaba. El sargento Reynolds parecía decidido a proteger a los conspiradores desde dentro del departamento. Brooks y Hans aprovecharon el caos para escapar por salidas traseras. Ethan maldijo la filtración, consciente de que cada vez los conspiradores serían más cautelosos y difíciles de atrapar. Al día siguiente, el equipo revisó cada grabación y cada documento recuperado. Aunque los principales conspiradores habían escapado, la evidencia reunida fortalecía los cargos y preparaba el terreno para futuros arrestos. Morrison convocó a una reunión de emergencia. Solo los agentes de confianza permanecerán en esta investigación. Nada de filtraciones, nada de errores. Cada movimiento debe ser preciso. Ethan, Sarah y Ana compartieron miradas de determinación. La confianza se había convertido en un recurso tan valioso como las pruebas mismas. No podían permitir que nadie del departamento local comprometiera la operación. Cada segundo de preparación definiría el éxito de la próxima interceptación. Mientras tanto, en los barrios afectados, la comunidad comenzaba a notar movimientos inusuales. Vecinos comentaban la presencia de vehículos extraños y agentes encubiertos. Aunque desconocían los detalles de la operación, había un sentimiento de esperanza. Alguien estaba luchando para detener la cadena de incendios y fraudes que había devastado sus vidas. Ethan escribió en su libreta esa noche: no importa cuántos errores cometan ellos. Cada movimiento será registrado. Cada delito tendrá consecuencias. Estamos más cerca que nunca de desenmascarar la red completa. La tensión se mantenía, pero también lo hacía la certeza de que la justicia prevalecería. La ciudad dormía bajo la apariencia de normalidad, mientras agentes dedicados trabajaban sin descanso en las sombras. Cada conversación, cada pago sospechoso y cada plan de incendios futuros eran vigilados cuidadosamente. Morrison organizó una nueva estrategia. Se desplegaron equipos en 6 ciudades cercanas donde los promotores inmobiliarios tenían propiedades y contactos con exagentes corruptos. Ethan y su equipo central coordinaron la vigilancia desde Atlanta, mientras Ana supervisaba las comunicaciones y Lucas analizaba las transacciones financieras en tiempo real. El objetivo era claro:
anticiparse a cualquier movimiento, recopilar evidencia directa y garantizar arrestos simultáneos que no permitieran la dispersión de los conspiradores. La red de corrupción se tensaba, y los líderes criminales comenzaban a sentir la presión sin comprender la magnitud de la operación federal. Mientras revisaban las últimas transacciones bancarias, Sarah señaló un patrón inquietante. Cada pago a los exagentes y a Brooks coincide con propiedades específicas y fechas de incidentes anteriores. Si logramos rastrear el siguiente ciclo, podemos atraparlos en flagrancia. Ethan asintió, consciente de que cada pieza del rompecabezas se estaba ensamblando. No hay margen para dudas. Este es el momento de cerrar el círculo y demostrar que la justicia puede alcanzar incluso a los más protegidos. La ciudad parecía tranquila, pero en la sombra se libraba una batalla silenciosa. Cada error de los conspiradores, cada descuido, era una oportunidad para que la justicia recuperara terreno. Ethan escribió una nota mental: estamos construyendo el caso perfecto. Cada acción cuenta, cada movimiento los acerca al juicio. La operación continuaría durante semanas, pero la caza se había intensificado y los conspiradores comenzaban a percibir que el final se acercaba. La red de corrupción estaba a punto de desmoronarse, y la justicia, aunque lenta, se acercaba con paso firme. La ciudad despertó con una calma engañosa. A simple vista, todo parecía normal, pero dentro del centro de mando federal, la tensión era palpable. Ethan Cole, Sarah Sinclair y Ana Vega repasaban los últimos informes, conscientes de que cada segundo contaba. El plan era audaz. Simultáneamente en 6 ciudades, los equipos federales interceptarían a los principales conspiradores en flagrancia, cerrando las brechas que hasta ahora les habían permitido escapar. Morrison estaba al frente, con su presencia imponente y la mirada que no admitía dudas. Hoy demostramos que la justicia puede llegar a cualquier rincón. Cada equipo sabe su objetivo. Cada acción debe ser precisa. No hay margen para errores ni filtraciones. Sarah señaló la pantalla central. Los pagos recientes indican que Brooks, Hans y 3 agentes más se reunirán en el almacén de Southridge. Esto coincide con la programación de un incendio planificado. Tenemos la oportunidad de atraparlos en el acto. Ethan asintió. Ana, tú y tu equipo cubrirán todas las rutas de escape. Lucas, mantén vigilancia sobre comunicaciones y transacciones en tiempo real. No quiero sorpresas. Ana activó la red de cámaras y drones de vigilancia, mientras Ethan revisaba los planos del almacén. Cada puerta, cada ventana, cada salida trasera estaba marcada. No podían permitirse otro desliz como el de la operación fallida semanas antes. Al anochecer, los conspiradores llegaron al almacén. Brooks y Hans discutían en voz baja, asegurándose de que los detalles del próximo incendio permanecieran entre ellos. Sus gestos eran nerviosos, la tensión evidente. No sabían que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo grabado y monitoreado por agentes federales a pocas manzanas de distancia. Tenemos que ser rápidos, murmuró Hans. No quiero repetir lo de la última vez. Brooks asintió, ajustando su chaqueta. Solo asegurémonos de que esta vez nadie interfiera. Nadie fuera de nuestro grupo. Ethan, desde la furgoneta de vigilancia, respiró hondo. Este es el momento. Ana, activa la señal de interceptación. Los equipos federales se movieron con precisión. Cada acceso estaba cubierto, cada vehículo sospechoso monitoreado. Lucas informó: se aproxima un vehículo con placas coincidentes. 2 individuos dentro. Podría ser el apoyo logístico. Morrison ordenó: mantengan la calma. Entren solo cuando todos estén dentro y se pueda asegurar la captura sin riesgos para el público. Dentro del almacén, Brooks y Hans comenzaron a revisar materiales inflamables. La evidencia era irrefutable: planes detallados, registros de pagos y listas de propiedades. Sin saberlo, estaban incriminándose por completo ante las cámaras del FBI. Listos para ejecutar el plan esta noche, murmuró Hans, confiado. Ethan dio la señal. Los equipos federales irrumpieron de manera simultánea, bloqueando todas las salidas. Los conspiradores intentaron reaccionar, pero la sorpresa y la coordinación dejaron a Brooks y a Hans sin opciones. Se encontraron rodeados, con cada movimiento documentado y grabado como evidencia legal. Agentes federales, pongan las manos donde pueda verlas, gritó Ethan mientras Brooks y Hans levantaban las manos, conscientes de que su suerte había cambiado. Mientras tanto, en otras ciudades,
los equipos replicaban la misma operación. Exagentes corruptos y promotores inmobiliarios caían en flagrancia, sorprendidos por la simultaneidad de los arrestos. Cada captura representaba un golpe directo a la red de corrupción, debilitando la capacidad de los líderes de organizar nuevos delitos. De regreso en Atlanta, Morrison supervisaba los arrestos y revisaba los registros recuperados. Cada documento, cada transferencia bancaria y cada testimonio grabado reforzaba los cargos. Estamos presenciando la desintegración de una conspiración que creíamos limitada a un solo departamento. Ahora vemos que es regional, con conexiones en múltiples ciudades. Sarah, examinando las transacciones, señaló, cada pago a los exagentes y a Brooks está vinculado a propiedades específicas y fechas de incidentes. Es un patrón claro, están utilizando los incendios provocados para manipular el mercado inmobiliario. Ethan asintió. Todo el plan estaba coordinado, incendios, intimidación, compras de propiedades a bajo precio. La evidencia financiera nos da el eslabón que conecta a todos los involucrados. Mientras los arrestos continuaban, Ana informó que uno de los conspiradores había intentado destruir evidencia en un vehículo cercano. Pero antes de que pudiera hacerlo, los agentes federales intervinieron y aseguraron todos los documentos, grabaciones y dispositivos electrónicos. Cada acción quedaba registrada, eliminando cualquier posible defensa basada en supuesta falta de pruebas. Morrison respiró hondo, satisfecha pero consciente de que aún quedaba trabajo por hacer. Esto es solo el principio. Ahora debemos asegurar que todos los implicados enfrenten la justicia y que los casos sean irrefutables en el tribunal. Ethan, mientras revisaba la lista de arrestados, reflexionó sobre el alcance de la corrupción. Lo que comenzó como una serie de incendios aislados se había convertido en una compleja red de fraude, extorsión y violaciones de derechos civiles. Cada pieza del rompecabezas que habían reunido confirmaba que la conspiración era sistemática y bien organizada. Por primera vez en semanas, Ethan sintió un atisbo de alivio. La presión no desaparecía, pero la justicia estaba avanzando. Cada conspirador capturado significaba menos peligro para la comunidad y una mayor confianza en que la corrupción podía ser desmantelada. Esa noche, en el centro de mando, los agentes celebraron discretamente. No era momento para relajarse, pero sí para reconocer el progreso logrado. Cada arresto y cada evidencia asegurada acercaban al equipo a la conclusión del caso. Al revisar los informes, Morrison tomó nota de los próximos pasos. Los juicios federales requerirán tiempo y precisión. Debemos prepararnos para testificar y asegurar que cada acusación esté respaldada por pruebas irrefutables. La comunidad, los agentes honestos y los afectados por estos crímenes dependen de que lo hagamos bien. Ethan miró a sus compañeros, su determinación renovada. Hoy demostramos que incluso las redes de corrupción más sofisticadas pueden caer si mantenemos la integridad y seguimos cada pista hasta el final. Sarah agregó, cada número, cada registro y cada conversación recuperada ahora es una herramienta que garantiza que la justicia prevalecerá. Ninguno de ellos podrá escapar de la evidencia que hemos reunido. Ana, revisando la última transmisión de drones, sonrió levemente. Y lo mejor es que lo hicimos sin arriesgar a civiles ni a nuestros equipos. Cada captura fue perfecta, como debió haber sido la operación inicial. Morrison concluyó la reunión. Este es un mensaje claro a cualquier persona que piense que puede corromper el sistema. La justicia puede y llegará a todos los niveles. No importa cuán protegidos se sientan, la ley prevalecerá. Mientras la ciudad dormía, los conspiradores detenidos eran trasladados a instalaciones federales, custodiados y bajo investigación exhaustiva. La evidencia era tan sólida que el proceso judicial prometía ser uno de los más completos y ejemplares en la historia reciente del Estado. Ethan escribió en su diario, hoy hemos dado un paso gigantesco hacia la justicia. Cada conspirador atrapado es una victoria para la comunidad. Pero debemos mantenernos vigilantes, la corrupción nunca desaparece por completo. Solo podemos contenerla y erradicarla paso a paso. La red de corrupción empezaba a desmoronarse, y la justicia, aunque lenta, finalmente estaba tomando forma. Las semanas siguientes serían críticas para asegurar que cada conspirador enfrentara las consecuencias de sus actos y que la ciudad comenzara a sanar. El Tribunal Federal de Stonebridge estaba lleno hasta el último asiento cuando comenzó el juicio que sacudiría a la ciudad. La sala estaba colmada de periodistas, miembros de la comunidad y observadores de derechos civiles. Cada rostro reflejaba una mezcla de expectación y tensión. La jueza Eleanor Grant,
con 30 años de experiencia en casos complejos de corrupción, presidía el tribunal. Su presencia imponía respeto, y su reputación por no tolerar desviaciones de la ley era conocida en todo el estado. La fiscal federal Rachel Morrison se levantó para dar la declaración inicial. Su voz era firme y clara, captando de inmediato la atención de todos los presentes. Señoras y señores del jurado, este caso trata sobre agentes de policía que traicionaron su juramento. En lugar de proteger y servir a la comunidad, eligieron enriquecerse a costa de su integridad y la seguridad de sus vecinos. Cada acto que cometieron, incendios, intimidaciones, fraude inmobiliario, fue parte de una conspiración coordinada que violó derechos civiles y puso en peligro a toda la ciudad. Morrison presentó una visión general del caso: los incendios provocados en propiedades estratégicas, las intimidaciones sistemáticas a residentes y líderes comunitarios, y la manipulación del mercado inmobiliario mediante compras a bajo precio financiadas con pagos ilícitos a exagentes y a miembros activos de la policía. Cada prueba estaba documentada y cada conspirador había sido grabado en flagrancia por los equipos del FBI. El abogado defensor de Victor Brooks, el exagente que apuntó con un arma a un agente federal, fue el primero en presentar su estrategia. Alegó que Brooks solo seguía órdenes y que desconocía el alcance total de la conspiración. Mi cliente confiaba en que sus superiores actuaban dentro de la legalidad. No estaba consciente de la magnitud del fraude ni de las implicaciones de sus acciones, declaró el abogado ante el tribunal. Sin embargo, la evidencia presentada por Morrison y los testimonios de agentes federales refutaron de manera inmediata cualquier intento de minimizar la responsabilidad de Brooks. Daniel Carter, ahora subdirector de la División de Derechos Civiles del FBI, subió al estrado para testificar durante varias horas. Explicó cómo la investigación comenzó a raíz de los incendios provocados en iglesias y negocios locales y cómo los patrones de respuesta policial demostraban una coordinación interna para proteger los intereses de los conspiradores. Desde el primer momento, explicó Carter, notamos que los agentes asignados a los incidentes manipulaban los informes y minimizaban la gravedad de los daños. Las respuestas eran estratégicamente lentas o rápidas según convenía a sus intereses financieros. Esto no fue casualidad. Fue parte de un plan deliberado para permitir la adquisición de propiedades a precios reducidos y ocultar la evidencia de sus crímenes. La jueza Grant observaba cada detalle, asegurándose de que los argumentos se presentaran de manera clara y que el jurado entendiera la magnitud de la corrupción. Morrison continuó, presentando pruebas documentales, registros bancarios que mostraban pagos irregulares, transacciones inmobiliarias sospechosas y correos electrónicos internos que evidenciaban la coordinación de los incendios con los compradores involucrados. Cada documento conectaba a los conspiradores de manera irrefutable. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Ana Vega, detective asignada al caso desde el inicio. Detalló cómo había rastreado cada pista, cotejado los horarios de servicio de los agentes y vinculado cada pago sospechoso con incidentes específicos. Cada incendio estaba planificado con antelación. No se trataba de coincidencias, declaró Vega. Su testimonio fue acompañado de gráficos y diagramas que ilustraban el patrón criminal, dejando claro al jurado la magnitud del esquema. Luego llegó el turno de los afectados por los crímenes. La reverenda Grace Williams, quien había visto su iglesia incendiada, se presentó para relatar las amenazas recibidas por ella y su congregación. Su voz temblaba al describir los mensajes intimidatorios y los daños sufridos, pero su determinación era evidente. Intentaron expulsarnos de nuestro propio barrio, asustarnos y aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Pero hoy, aquí, estamos buscando justicia. No solo por nosotros, sino por toda la comunidad. A continuación, varios propietarios de negocios incendiados compartieron sus experiencias. Habían perdido los ahorros de toda su vida y habían sido presionados para vender sus propiedades a precios injustos. Cada testimonio reforzaba la narrativa de Morrison. La conspiración no era solo corrupción policial, era un ataque sistemático contra la comunidad, utilizando el miedo y la violencia para enriquecerse ilícitamente. El testimonio más dramático fue el de Tommy Richards, el exagente que había intentado atacar la oficina del FBI con explosivos. Richards, cooperando para reducir su condena, explicó cómo se habían coordinado los incendios y las intimidaciones, y reveló los nombres de los agentes que habían recibido pagos y dirigido la conspiración. Su relato incluía detalles precisos sobre reuniones secretas, métodos de comunicación y las instrucciones directas del exjefe Hans para asustar a los agentes federales por cualquier medio necesario.
El abogado defensor de Brooks intentó debilitar el testimonio de Richards, alegando que podía estar motivado por reducir su propia pena. Pero Morrison presentó evidencia corroborativa, registros telefónicos, transacciones bancarias y mensajes de texto recuperados de dispositivos incautados, que coincidían con las declaraciones de Richards. La defensa no pudo contradecir los hechos documentados. Tras semanas de testimonios y presentación de pruebas, el jurado se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable. Cada observador comprendía que el caso definiría el rumbo de la justicia en la ciudad y enviaría un mensaje a cualquier funcionario corrupto. Después de 6 horas de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto unánime. Señoría, anunció la portavoz del jurado, todos los acusados han sido hallados culpables de la mayoría de los cargos que se les imputaban, incluyendo crimen organizado, conspiración, violaciones de derechos civiles, incendio provocado y extorsión. Brooks fue declarado culpable en los 8 cargos que enfrentaba. Hans recibió condenas que sumaban 14 años, mientras que los promotores inmobiliarios involucrados recibieron entre 5 y 10 años cada uno. Los otros agentes corruptos fueron condenados según su grado de implicación y cooperación con la investigación. El juez Grant, durante la sentencia, se mostró firme pero justa. La traición al juramento de servir y proteger es un delito grave. Cada uno de ustedes eligió la codicia sobre el deber. Hoy, enfrentan las consecuencias de sus actos. Que este veredicto sirva de recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Michael Reynolds, quien había dirigido el departamento de policía local durante la crisis, observaba desde la galería. Sentía alivio al ver que se hacía justicia, pero también tristeza por la magnitud del daño causado a la confianza de la comunidad. Sabía que reconstruir la relación con los ciudadanos sería un proceso largo y arduo. Tras el juicio, el departamento de policía de Stonebridge implementó reformas profundas. Se establecieron supervisores federales para garantizar la integridad en todas las operaciones y se reforzaron los programas de formación en ética y derechos civiles. Los tiempos de respuesta en todos los barrios mejoraron significativamente, y los incidentes de uso excesivo de la fuerza disminuyeron drásticamente. Daniel Carter continuó con su labor en la División de Derechos Civiles del FBI, viajando por el país para capacitar a departamentos locales sobre las leyes federales y procedimientos adecuados. Su hija, Foe, siguió su ejemplo, realizando prácticas en el Departamento de Justicia y preparándose para convertirse en abogada de derechos civiles, determinada a continuar la lucha por la justicia. La comunidad comenzó a sanar lentamente. La iglesia de la Reverenda Williams fue reconstruida y transformada en un centro comunitario que ofrecía asistencia jurídica, formación profesional y programas para jóvenes. Los propietarios afectados por el fraude inmobiliario recibieron compensaciones a través de un fondo federal, lo que les permitió recomprar o adquirir nuevas viviendas, restituyendo parte de lo perdido. El periodista Marcus Thompson, cuya investigación había sido clave para destapar la conspiración, recibió un premio Pulitzer por su labor y continuó cubriendo los esfuerzos de reforma policial en toda la región. El periodismo no puede resolver todos los problemas sistémicos, escribió, pero puede iluminar la injusticia y dar voz a quienes buscan el cambio. Ethan, Sarayana se reunían periódicamente para revisar el progreso de las reformas y compartir avances sobre casos relacionados. Su trabajo colectivo había demostrado que, aunque la corrupción pueda infiltrarse en instituciones, la determinación, la integridad y la cooperación podían restaurar la justicia. Michael Reynolds, al reflexionar sobre los acontecimientos, le dijo a Daniel: ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Brooks no hubiera sacado su arma aquel día? Daniel respondió, con un leve suspiro: la conspiración habría continuado. Más incendios, más familias desplazadas, más corrupción. Tal vez su error fue lo que finalmente permitió que todo saliera a la luz. La historia de Stonebridge se convirtió en un ejemplo de que la justicia requiere valentía, paciencia y personas dispuestas a defender lo correcto, sin importar el costo. Cada paso dado, cada testimonio presentado y cada arresto realizado contribuyeron a restaurar la confianza y a demostrar que incluso la corrupción sistemática puede ser derrotada cuando las personas buenas se niegan a renunciar a la justicia. 2 años después del histórico juicio en Stonebridge, la ciudad comenzaba a mostrar señales de transformación genuina. La corrupción sistémica que había marcado a la policía y a los promotores inmobiliarios había sido desmantelada, y la comunidad empezaba a recuperar la confianza perdida. Sin embargo, los retos persistían: reconstruir la credibilidad de la policía,
reparar las relaciones con los ciudadanos y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Michael Reynolds seguía al frente del Departamento de Policía de Stonebridge. Su liderazgo, ahora reforzado por la supervisión federal, se centraba en la transparencia y la ética. Cada decisión que tomaba estaba documentada y cualquier operación crítica se revisaba con asesoría externa para evitar filtraciones o interferencias internas. Había instaurado un sistema de mentoría, en el que oficiales con historial intachable guiaban a los nuevos reclutas, inculcándoles principios de integridad y servicio a la comunidad. El impacto de las reformas era visible. Los tiempos de respuesta en barrios históricamente desatendidos habían disminuido significativamente. Las estadísticas de incidentes con uso excesivo de la fuerza habían caído un 60%, y la percepción pública sobre la policía comenzaba a mejorar. Las relaciones entre oficiales y líderes comunitarios eran más colaborativas. Se organizaban reuniones periódicas para discutir problemas locales y estrategias de prevención del crimen. Daniel Carter, ya subdirector de la División de Derechos Civiles del FBI, continuaba su labor a nivel nacional. Su experiencia en Stonebridge se convirtió en un referente para otros departamentos de policía que enfrentaban problemas de corrupción interna. Daniel viajaba constantemente, impartiendo conferencias y talleres sobre procedimientos legales, derechos civiles y estrategias de investigación ética. Su enfoque no era solo punitivo, buscaba enseñar a los departamentos cómo prevenir la corrupción y garantizar la equidad en la aplicación de la ley. Foe, su hija, en su tercer año de carrera de Derecho, se preparaba para especializarse en derechos civiles. Durante los veranos trabajaba como pasante en el Departamento de Justicia, donde participaba en investigaciones y proyectos de política pública orientados a proteger comunidades vulnerables. Inspirada por el ejemplo de su padre, Foe se convirtió en una defensora apasionada de la justicia y la igualdad. En la comunidad, los efectos de la reconstrucción también eran palpables. La iglesia de la reverenda Grace Williams había sido reconstruida y convertida en un centro comunitario multifuncional. Ofrecía asistencia legal, formación profesional, actividades extracurriculares para jóvenes y programas de prevención del delito. La congregación y los vecinos se involucraban activamente, organizando talleres, charlas y eventos que fortalecían los lazos vecinales. La iglesia se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia, recordando a todos que incluso después de la adversidad, la solidaridad podía reconstruir comunidades. El fondo federal creado con los bienes incautados a los conspiradores inmobiliarios permitió que muchas familias afectadas recuperaran parte de lo perdido. Algunos propietarios recompraron sus casas, mientras que otros pudieron mudarse a barrios seguros sin sufrir pérdidas económicas significativas. Este fondo también financió programas de asesoría financiera y legal, ayudando a prevenir futuros abusos en el sector inmobiliario. Marcus Thompson, el periodista de investigación que había destapado la conspiración, continuó su labor. Su cobertura sobre la reforma policial y los avances en derechos civiles le valió un segundo reconocimiento nacional. Thompson se convirtió en una voz influyente en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, demostrando cómo el periodismo podía complementar los esfuerzos legales y fortalecer la democracia. No podemos resolver todos los problemas sistémicos, escribió en uno de sus reportajes, pero podemos iluminar la injusticia y dar voz a quienes buscan el cambio. Dentro del departamento de policía, el proceso de recuperación era lento y meticuloso. Michael implementó revisiones internas frecuentes, evaluaciones de desempeño y capacitaciones continuas. Los oficiales que habían permanecido honestos y comprometidos con la ética se convirtieron en mentores, formando equipos capaces de supervisar operaciones críticas y garantizar que la corrupción no volviera a arraigarse. Se crearon canales confidenciales para denunciar irregularidades, protegiendo a los denunciantes de represalias. Mientras tanto, los agentes condenados, como Victor Brooks, pasaban por un proceso de reflexión personal. Brooks, cumpliendo su condena en la prisión federal de Alabama, participaba en programas educativos y talleres de rehabilitación. Pasaba tiempo en la biblioteca estudiando derecho y escribía cartas mensuales a Michael Reynolds, reconociendo sus errores y preguntando sobre las reformas en el departamento. Michael nunca respondió, pero guardó las cartas como recordatorio del impacto de la corrupción y de la importancia de la integridad. El exjefe Hans y los promotores involucrados también cumplían sus condenas. Algunos mostraban arrepentimiento, otros continuaban justificando sus acciones, pero todos enfrentaban las consecuencias legales de sus decisiones.
La justicia había sido severa pero proporcional, y el mensaje enviado a otros posibles infractores era claro: la corrupción no quedaría impune. Dentro del centro de mando federal, Daniel y su equipo continuaban evaluando casos de corrupción en otros departamentos de Georgia. Habían identificado patrones similares en al menos 12 municipios, lo que llevó a la creación de protocolos de intervención temprana. Estos protocolos incluían auditorías financieras, supervisión externa y educación continua sobre derechos civiles y ética profesional. La experiencia de Stonebridge se convirtió en modelo nacional para combatir la corrupción policial de manera preventiva. Michael y Daniel mantenían reuniones mensuales informales para compartir avances, desafíos y estrategias de mejora. Su amistad, forjada desde la infancia y reforzada por la adversidad, era ahora un pilar de apoyo mutuo. Hablar de sus familias, del trabajo y de la justicia les permitía mantener la perspectiva y reforzar su compromiso con la ética. Daniel recordaba cómo un solo error, como el de Brooks al sacar su arma, había acelerado la exposición de la conspiración y salvado a la comunidad de un daño aún mayor. Los programas de formación de la policía y del FBI incluían ahora simulaciones de ética, estudios de casos de corrupción y talleres de resolución de conflictos. Se enfatizaba la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos civiles. Cada nuevo recluta aprendía que la integridad no era opcional, sino la base de su labor diaria. La comunidad de Stonebridge también comenzó a involucrarse activamente en la vigilancia cívica. Comités vecinales y asociaciones comunitarias trabajaban en conjunto con la policía para identificar problemas, sugerir mejoras y garantizar que los ciudadanos se sintieran protegidos y escuchados. La colaboración entre la autoridad y la comunidad se convirtió en un modelo a seguir para otras ciudades del país. En el ámbito personal, la reverenda Williams celebraba la resiliencia de su congregación. La reconstrucción de la iglesia no solo fue física, sino también simbólica. La comunidad había superado el miedo, la intimidación y la corrupción, y ahora estaba fortalecida por la justicia obtenida. La congregación se convirtió en un ejemplo de cómo la solidaridad y la persistencia podían superar incluso los crímenes más devastadores. Los programas de compensación financiados con los bienes incautados ayudaron a restaurar la estabilidad financiera de las familias afectadas. Algunos propietarios pudieron reinvertir en sus negocios, otros accedieron a educación y formación laboral para mejorar sus perspectivas económicas. Cada historia de recuperación representaba un pequeño triunfo sobre la corrupción y la injusticia que había marcado la ciudad durante años. Michael, observando el progreso de su departamento, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. La confianza se reconstruye lentamente, pero cada decisión ética, cada operación transparente y cada interacción honesta con la comunidad contribuía a reforzar los cimientos del servicio policial. Daniel, por su parte, comprendía que su trabajo era constante. La vigilancia de los derechos civiles y la integridad policial requería dedicación diaria y un compromiso inquebrantable con la justicia. Los meses que siguieron al juicio fueron de reconstrucción, reflexión y aprendizaje profundo para la ciudad de Stonebridge. La comunidad empezaba a respirar tranquila, pero todos sabían que la verdadera transformación requería tiempo y esfuerzo sostenido. La corrupción que había asolado la policía y la red de promotores inmobiliarios dejó cicatrices, pero también enseñanzas que moldearían el futuro de la ciudad y de sus instituciones. Michael Reynolds, ahora con más de 2 años al mando tras la crisis, supervisaba un departamento reorganizado, vigilado por supervisores federales y con procedimientos internos más estrictos que nunca. Cada decisión se documentaba y se sometía a revisión externa. La transparencia era la norma, y la integridad, la expectativa mínima. Los oficiales se entrenaban regularmente en ética, derechos civiles y resolución de conflictos, mientras que los veteranos honestos guiaban a los nuevos reclutas para asegurar que la corrupción no volviera a echar raíces. El impacto en la comunidad era tangible. Los tiempos de respuesta a emergencias se habían estandarizado y mejorado incluso en los barrios históricamente desatendidos. Las estadísticas de uso de la fuerza se habían reducido drásticamente, y los ciudadanos comenzaron a colaborar activamente con la policía, fortaleciendo los lazos de confianza mutua. Se establecieron programas comunitarios de vigilancia y participación cívica, lo que permitió a los vecinos ser parte de la prevención del crimen y del bienestar general. Daniel Carter continuaba su labor nacional desde la División de Derechos Civiles del FBI. Sus experiencias en Stonebridge se convirtieron en un modelo de referencia para otros departamentos que enfrentaban problemas similares.
Daniel viajaba constantemente, impartiendo conferencias y talleres sobre ética, procedimientos legales y derechos civiles, enseñando a los departamentos a prevenir la corrupción y a garantizar la equidad en la aplicación de la ley. Phoebe Carter, siguiendo los pasos de su padre, estaba en su tercer año de carrera de Derecho y planeaba especializarse en derechos civiles. Su trabajo como pasante en el Departamento de Justicia le permitió involucrarse en casos reales, participando en investigaciones y desarrollando políticas que protegieran a las comunidades vulnerables. Inspirada por el ejemplo de Daniel, Phoebe se convirtió en defensora de la justicia, demostrando que una sola persona podía marcar la diferencia. La iglesia del reverendo Grace Williams, reconstruida y convertida en un centro comunitario, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Ofrecía asistencia legal, formación profesional y programas para jóvenes, reforzando la cohesión comunitaria y demostrando que la solidaridad podía vencer al miedo y a la intimidación. La congregación y los vecinos trabajaban juntos para organizar talleres, charlas y eventos culturales, fortaleciendo los lazos vecinales y la confianza en la justicia. Las familias afectadas por la conspiración inmobiliaria pudieron recuperar parte de sus bienes gracias al fondo federal creado con los bienes incautados a los conspiradores. Algunos recompraron sus casas, mientras que otros encontraron nuevas oportunidades en barrios seguros, con apoyo financiero y asesoría legal. Este proceso ayudó a restaurar la estabilidad económica de la comunidad y envió un mensaje claro: la corrupción tiene consecuencias, y la justicia puede reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado. Los exagentes corruptos, incluidos Brooks y Hans, pasaban sus condenas en prisiones federales. Brooks participaba en programas educativos y de rehabilitación, trabajando en la biblioteca de la prisión y estudiando derecho. Aunque ya no podía revertir su pasado, dedicaba tiempo a reflexionar sobre sus errores y a comprender el impacto de sus decisiones en la comunidad. Las cartas que enviaba mensualmente a Michael Reynolds, pidiendo perdón y preguntando por las reformas, se convirtieron en un recordatorio de la importancia de la integridad y la ética en el servicio público. El periodismo de investigación también jugó un papel crucial en la transformación. Marcus Thompson continuó cubriendo la reforma policial y los avances en derechos civiles, convirtiéndose en una voz influyente en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Sus reportajes mostraban cómo el periodismo podía complementar los esfuerzos legales, iluminar la injusticia y dar voz a quienes luchaban por el cambio. Su trabajo inspiró a otros periodistas y fortaleció la confianza de la comunidad en la prensa como garante de la verdad. En el ámbito policial, el proceso de supervisión y formación era continuo. Los oficiales eran evaluados regularmente, las operaciones críticas contaban con auditorías externas, y se fomentaba la denuncia interna de irregularidades. La ética y la transparencia se convirtieron en los pilares de la cultura institucional, mientras que los canales confidenciales protegían a los denunciantes de represalias. El cambio era lento pero firme, y cada decisión ética reforzaba la integridad del departamento. Michael y Daniel mantenían reuniones periódicas, no solo para evaluar avances, sino para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y asegurar que la corrupción no regresara. Su amistad, forjada desde la infancia y fortalecida por la adversidad, se convirtió en un pilar de apoyo mutuo. Recordaban cómo un solo error, como la acción imprudente de Brooks, había acelerado la exposición de la conspiración, salvando a la comunidad de un daño aún mayor. Estas reuniones les recordaban que la justicia requería vigilancia constante, valentía y paciencia. Los programas educativos y de formación incluían ahora simulaciones de ética, análisis de casos reales de corrupción y talleres sobre derechos civiles. Cada nuevo recluta aprendía que la integridad no era opcional, era la base de su labor diaria. Los veteranos supervisaban, guiaban y corregían, asegurando que las prácticas inapropiadas fueran detectadas y corregidas de inmediato. La prevención se convirtió en el objetivo central, y la transparencia, en la estrategia principal. En la comunidad, el compromiso ciudadano se consolidó. Comités vecinales y asociaciones trabajaban junto a la policía, identificando problemas, proponiendo soluciones y participando activamente en la vigilancia de la integridad institucional. Este enfoque colaborativo fortaleció la confianza y la seguridad, demostrando que la justicia no era responsabilidad de una sola entidad, sino un esfuerzo colectivo. El reverendo Williams celebraba la resiliencia de su congregación y de la comunidad. La reconstrucción de la iglesia y del barrio no solo era física, sino también simbólica. La comunidad había superado el miedo y la intimidación, y ahora estaba más fuerte y unida.
La congregación se convirtió en un ejemplo de cómo la justicia y la solidaridad podían transformar la vida de las personas, ofreciendo esperanza y un futuro más seguro. Michael reflexionaba sobre todo lo sucedido. La confianza se reconstruye lentamente, pero con decisiones éticas, operaciones transparentes y compromiso constante, es posible restaurarla. Daniel, por su parte, entendía que su labor nunca terminaba. La vigilancia de los derechos civiles y la integridad institucional requería dedicación diaria y un compromiso firme con la justicia. Finalmente, Stonebridge se convirtió en un ejemplo de cómo la integridad y la colaboración pueden vencer incluso la corrupción más arraigada. La ciudad demostró que la justicia requiere valentía, paciencia y la determinación de personas dispuestas a defender lo correcto, sin importar el costo. La historia de Michael Reynolds y Daniel Carter, de Zoe y de la comunidad de Stonebridge, se consolidó como un recordatorio duradero. La corrupción puede destruir, pero la integridad, la amistad y la justicia pueden reconstruir, transformar y ofrecer esperanza a futuras generaciones. La justicia no siempre es inmediata, pero con perseverancia y ética, el cambio es posible, y el bien puede prevalecer sobre el mal.